Veamos, jóvenes. Eh, la semana pasada, el día jueves, estuvimos hablando, o mejor dicho, le estuve explicando un poco lo de las medidas de tendencia central. Que hablamos de la media, la mediana, la moda. Por asuntos de tiempo no nos alcanzó para que pudieran ejercitar. Por lo tanto, eso lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ejercitar de media, mediana y moda. Más allá que en el video anterior, mejor dicho, la clase anterior, igual se les hizo un ejercicio de ese tema. ¿Ya? Entonces, eso vamos a trabajar en esa guía, la guía 4 al finalizar esta parte, y una guía número 5. ¿Ya? En este caso, voy a explicarle un poco con respecto a algunos otros tipos de medidas que son también ocupadas a diferencia, en comparación a las medidas de tendencia central, eh, para explicar completamente la materia ya de esta unidad número 1. ¿Ya? Yo creo que concretamente ya en materia, con la clase del día de hoy estaríamos casi completos con los contenidos. Nos faltaría obviamente ejercitar, seguir ejercitando hasta el día de la evaluación, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces veamos, chicos, como le vuelvo a repetir, primero voy a explicar algunos conceptos de algunos otros tipos de medidas, y de ahí de lleno vamos a empezar a trabajar ya en las guías ya de trabajo. Termina completamente ya lo que es la descripción conceptual de algunos de la unidad. Tenemos otro tipo de elementos, chicos, que también nos ayuda a interpretar si los datos están bien centrados. Por ejemplo, está la mitad de rango. Es una medida de tendencia central también, junto con la media, junto con la mediana y junto con la moda, que constituyen simplemente podríamos decir, la suma o la semisuma del valor más alto con el valor más bajo. Entonces yo el valor más alto y el valor más bajo lo sumo y lo divido por 2 y yo encuentro la mitad del rango. No es la medida más rápida de sacar. Me ayuda simplemente a ver una percepción del promedio, pero no me da el promedio exacto, ¿ya? Veamos, porque el promedio exacto, recuerden, chicos, que era, o la medida exacta es sacar la suma del total de todos los datos y dividirlo por la cantidad de elementos. Pero en este caso la mitad de rango es como una visión previa nomás que me ayuda a interpretar los datos. La mitad de rango se emplea pocas veces, como les comento, puesto que se utiliza solamente en valores máximos y mínimos y es demasiado sensible para los extremos. Entonces, si un extremo es demasiado grande o demasiado pequeño, hace que mi mitad de rango se aleje más o menos en este caso, de mi valor central, que en este caso es el promedio. Algunas características valiosas, como decía, recién les dije que era fácil de calcular, ayuda a reformar una idea importante, simplemente formar una idea clara de mi ejercicio, y en ocasiones se utiliza incorrectamente, ¿ya? Como la mediana, que hace de repente uno se confunda, piensa, la mitad del rango es lo mismo que la mediana. No, la mediana es el dato central, pero correspondiente a la cantidad total de datos. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que si yo tengo unos ingresos de algunas personas, estoy viendo que de las personas que entrevisté, el mínimo eran 200.000 y el máximo eran 800.000. Entonces, si yo quiero calcular mi mitad de rango, sumo 200 más 800.000, me da el millón, lo divido por 2, son 500.000. 500.000 sería mi mitad de rango. Pero puede ser que cuando yo haya hecho la entrevista, el promedio me dé más de medio millón o me dé menos de medio millón. Y la mediana no tiene que ver con el valor central, tiene que ver con la ubicación central de los datos. ¿A qué me refiero? Si yo entrevisté a 13 personas, si yo ordeno los datos de esas 13 personas de menor a mayor, la persona que se encuentre en la mitad con la respuesta que me haya entregado, eso sería mi mediana. No quiere decir que el dato sea justo hasta en la mitad. No, es la ubicación, ya para que lo tengan en cuenta. Por eso a veces la mitad del rango se confunde con la mediana, por el hecho, cuando dice la mitad del rango, la mitad justo del dato. Sí, pero en este caso la mediana tiene que ver con las ubicaciones. Entonces, si yo me ubico, si soy el elemento 7 de 13, estoy en la mitad.
de las ubicaciones, pero puede ser que no esté en la mitad de los datos, no sea en la mitad del resultado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en el caso de recién, cuando decía que las personas me dijeron como mínimo 200.000 y el otro máximo 800.000, entonces justo la persona 7 me responde, yo no, yo gano 700.000. Entonces ahí sería, ese sería mi mediana, 700.000. Pero en mitad rango era otro valor, ¿no? Por eso es muy sensible para los extremos ese elemento. También tenemos los sesgos, ¿ya? El sesgo simplemente es una comparación de la media, la mediana y la moda que puede revelar una información cercana a la característica del sesgo. Normalmente se considera como alguna, no una encuesta sesgada. Cuando alguien habla de encuesta sesgada, alguien habla de una encuesta que está como, entre comillas, arreglada para ciertos datos. En este caso hablamos de sesgo a la izquierda o sesgo a la derecha, dependiendo el dato en este caso. ¿A qué me refiero un sesgo a la izquierda? Un sesgo negativo. Cuando la media es mucho menor que la mediana y la moda. Puede ser que el promedio sea mucho menor la mediana y la moda. O sea, la moda es un número bastante alto, la mediana también está en un número alto, pero el promedio es mucho más, es menor. Entonces ahí tengo una sesgada a la izquierda. Algo que sea simétrico, algo con un sesgo cero, eso es algo preciso. Quiere decir que saqué mi promedio, saqué mi mediana, saqué la moda y el resultado fue el mismo. Entonces eso es un sesgo cero. Me dan los tres valores los mismos resultados. Una sesgada a la derecha es cuando el dato de la promedio o de la media es mucho mayor o es mayor que la moda y la mediana. En este caso es cuando los datos de moda se encuentran muy abajo y la mediana también. Podemos ver, por ejemplo, lo siguiente. Un ejemplo. Hago una prueba en un curso. Profesor, Dígame, dígame, disculpe, dígame. un sesgo, ¿qué es Sí. lo que es? Es la vueltita, es No, la vuelta de la... ¿Qué es lo que es? el sesgo, concretamente el sesgo simplemente me ayuda a... Es la comparación, no tiene que ver con la vueltita de la curva, podríamos Ah, ya. llamarle, ¿ya? Es Porque, como la comparación de la sí, moda y la mediana, algo así. sí, solamente la comparación. La que es la curva me va indicando la cantidad de datos, eso es lo que es la curva. Nosotros después vamos a ver más curvas Ah, con mayor detalle, por eso ya, no ok. me puse tan exacto en Ya, ese profe. caso, ¿ya? ¿Ok? Ya, gracias. Es para representar nada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con números. Vamos a unir que yo le hago una prueba al curso, la primera prueba, ustedes sacan ahí, y veo que el promedio del curso es un 5, la moda es un 5, o sea, hubo grandes cantidad de personas que sacó un 5, la mayor frecuencia un 5, y justo a la mediana, cuando elegí a la mitad del curso, esa persona que elegí justo en la mitad también me dijo que sacó un 5. Esa muestra yo lo diría que es un sesgo cero, porque los tres valores son iguales. ¿Cuándo sería un sesgo cargado a la izquierda o un sesgo negativo? Si yo dijera el promedio del curso fue un 5, pero veo como que como moda, o sea, la nota que más se repitió fue un 5,5 por decirle, y le pregunto justo a la persona central y ella me dice, no, yo me saqué un 5,8. Entonces mi promedio es mucho más bajo, de este caso de la moda y de la mediana, concretamente. Entonces eso es un sesgo negativo. Y un sesgo positivo es aquel que yo les saco el promedio, en este caso vuelvo a sacar un promedio, el promedio es un 5, pero la mayor cantidad de personas, le pregunto cuál es la nota que más se repitió, la nota que más repitió fue un 4, como moda. Y justo elijo una persona en el aspecto central y me dice, no, yo me saco un 4,5, pero mi promedio está sobre, entonces en este caso ahí tengo las dos variables de sesgo. En el caso de esas curvas que están ahí en este tipo de ejercicio, las curvas simplemente me ayudan a interpretar la frecuencia. Por ejemplo, la figura que está al medio, eso nosotros lo vamos a ver ya bien en la cuarta unidad, cuando hablemos ya de distribución normal, lo que uno espera. Que uno espera que todos los datos estén bien al centro y que pocos datos estén en el extremo superior y pocos datos estén en el extremo inferior. Eso es lo que uno espera en un tipo de distribución normal. Ahí vamos a ver lo contable y con todos los valores que tengamos. Por eso no me detuve tanto en el gráfico propiamente. Pero chicos, aparte de las medidas de tendencia central que vimos la semana pasada, existen las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? La medida de dispersión me ayuda a diferenciar cuán separados están los datos con respecto al promedio. Porque, por ejemplo, yo podría decir que un promedio de tal
de tal empresa es este sueldo y la otra empresa también tiene un sueldo. Entonces podría decir, pucha, en esta empresa el sueldo de 800.000 el promedio y en esta ofrece un sueldo promedio de 1.500.000. Yo voy a decir, me conviene más la de 1.500.000 porque tiene un promedio mucho mayor. Pero puede ser que la dispersión del que está en 800 los sueldos estén más agrupados, sean más homogéneos, uno con respecto al otro. ¿A qué me refiero? Puede ser que el mínimo del sueldo ahí sean 700 y el máximo 900, 1.100.000 y todo se mueve en ese rango. A diferencia que si alguien dice un promedio de 1.500.000, puede ocurrir que, pucha, el sueldo más bajo son 300.000, pero igual hay sueldos millonarios de 5 o 6 millones, lo cual hace que el promedio aumente. Entonces, las medidas de dispersión hace ese estudio. Ven cuán separados están los datos con respecto al promedio. Menos dispersión, obviamente todos los datos están bien agrupados, están todos bien juntos. Más dispersión, los datos están bien separados. ¿Ya? Entonces, de repente, por ejemplo, cuando la gente reclama de desigualdad, normalmente las medidas de dispersión son bastante amplias. Lo mismo que, ejemplo, en el curso, si yo veo que hay una dispersión bastante alta con respecto al promedio. Yo, por ejemplo, saco un promedio 5 y me doy cuenta que nadie sacó un 5, pero el promedio es un 5 y todas las notas están entre un 7 como máximo y un 1 como mínimo, o un 2 como mínimo. Eso quiere decir que están muy dispersos. O sea, no un curso homogéneo, no puede ser que todos aprenden de la misma manera o las clases fueron hechas de la misma forma. Entonces, por el simple hecho de que el dato está de esa forma. Uno normalmente saca la información en base a la dispersión. ¿Ya? Eso uno tiene que tenerlo bastante claro. Porque, por ejemplo, veámoslo en el aspecto económico, si yo tengo una empresa y tiene varias sucursales, obviamente va a tener una sucursal que gana más que la otra. Por la ubicación, por la publicidad, no sé, por la antigüedad de la sucursal, de lo que sea, pero siempre va a haber una sucursal que gana más que otra. Pero lo importa es cuán dispersos están los datos, las ganancias de esa sucursal durante un tiempo. No me sirve mucho que una sucursal que gane mucho promedio, o sea que el promedio es muy alto, pero hay meses que gane muy poco y hay otros meses que gane mucho. Me conviene más una sucursal, yo creo que más homogénea, que donde, aunque el promedio sea más baja que el anterior, pero las ventas sean constantes. Porque así obviamente yo tomo algunas decisiones un poco más homogéneas y veo obviamente el tipo de cliente que tengo, a diferencia que, por ejemplo, pueda tener en este caso, ciertos pics de venta en algunos lugares. Por ejemplo, el caso de las bicicletas. Normalmente el tiempo de bicicletas es un negocio que durante gran parte del año no es un negocio bastante rentable. Normalmente cuando empieza la Navidad, el Día del Niño, obviamente, o en algún momento de verano, cuando la gente obviamente quiere hacer más deporte, pero hay momentos que no. La deviación estándar es una de las medidas de dispersión. ¿Qué es lo que es la deviación estándar? La deviación estándar es la medida de variación con respecto al promedio. Hay dos tipos de deviación estándar, una muestral y una poblacional. La muestral se escribe como S, como una letra S ahí, y la poblacional como letra sigma, que es como una O con un palito. Las dos se calculan casi de la misma manera, como la sumatoria de todos los datos menos el promedio al cuadrado, pero la muestral se hace de la siguiente forma. La cantidad de datos se le resta 1 y la poblacional no, la poblacional se cuenta todos los datos. Normalmente ocupamos la segunda, no nos damos la lata de andar, pues como muestral le vamos a restar 1. No, simplemente lo hacemos igual con el n. Por ejemplo, si en total hicimos una entrevista de 100 datos, lo dividimos por 100, no hacemos con el 99. Normalmente utilizamos la segunda opción, que es la poblacional. Trabajamos de esa forma. Entonces la división estándar está definida como la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los datos menos su promedio al cuadrado partido por n. ¿Ya? Eso sería nuestra división estándar. Y en este caso nos ayuda a definir cuán separados están los datos. Y la división estándar se expresa en la unidad de medida. ¿A qué me refiero? Si yo os digo, por ejemplo, un dinero. Ya, por ejemplo, el ingreso promedio es de 500.000 pesos y la deducción estándar son 200.000 pesos. Eso quiere decir que si alguien quisiera encontrar con respecto a una división estándar de separación, yo a esos 500.000 le sumo 200.000 o el de resto 200.000. Eso quisiera decir que yo debiese encontrar
una gran cantidad de personas que ganan entre 300 y 700, porque el promedio es 500 y yo encontré una desviación de 200.000. Si en otro caso hice el cálculo, volví a calcular el promedio, 500.000, pero me dio una desviación estándar de 50.000, eso quiere decir que los datos están bien agrupados. O sea, de 500.000 le sumo 50.000 y también le resto 50.000. Eso quiere decir que la mayor cantidad de datos se encuentra entre 450 y 550.000. Entonces la desviación estándar me va indicando las separaciones. Entonces, normalmente si yo digo, me separé 3 desviaciones estándar, entonces quiere decir que al dato de desviación estándar yo lo sumo 3 veces y además le agrego el promedio. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer que yo hice una prueba que tenía como la PSU. El promedio de la PSU justo en ese año que lo hice fue 600.000, disculpe, 600 puntos. 600 puntos y yo tuve 3 desviaciones superior. O sea, hice calcular la desviación estándar fue de 30 puntos. Entonces, una desviación estándar sería 630, la siguiente sería 660 y la siguiente sería 690. Yo me estaría ubicando en el 690. Entonces eso después lo hacen para ir ordenando. En este caso, la división estándar, nosotros lo vamos a ocupar en esta primera parte, disculpen, lo vamos a ocupar completamente para ver las separaciones de un dato con respecto al promedio. Entonces, división estándar, más grande el dato o mayor cantidad, más separado están, menor cantidad, menor separado está. La idea es la comparación, ¿ya? Siempre la división se hace comparando esta sucursal con la siguiente sucursal, este hotel con el otro hotel. Eso es la idea o el año pasado con este año, esta prueba con la prueba anterior, se hace la comparación de división estándar. ¿Por qué? Porque depende mucho de las unidades de medida. No, yo no les podría decir, chicos, si es sobre 100, estamos hablando de una alta división estándar. Si es bajo 100, es baja. No les podría decir eso porque dependen los datos. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de familia, queremos ver los números de hijos, obviamente la división estándar va a ser de 0.1, 0.2, 0.3. No podría encontrar una división estándar de 10, sería como raro. Que, por ejemplo, sacar el promedio de 5 y una división estándar de 10. Eso quiere decir que varias personas me respondieron que tenían 15 hijos, 20 hijos, 30 hijos, 40 hijos. Pero sí puede ocurrir un número grande cuando alguien habla de dinero. Me da una división estándar de 100.000 pesos, de 1.000.000 de pesos, una división estándar de miles de millones. Puede ocurrir eso, ¿ya? Puede estar en este caso los datos. Pero vuelvo a repetirle, normalmente se van ajustando al dato concretamente. Como le decía, la división estándar es una medida de comparación con todos los datos con respecto al promedio. Siempre es positivo, normalmente generalmente es positivo, porque como está en raíz cuadrada, la raíz cuadrada, si ocupamos raíces positivas. Puede aumentar drásticamente, puede aumentar si yo le agrego muchos valores al extremo superior o al extremo inferior. Siempre se busca la unidad de medida original. Entonces yo veo el problema, como les decía, si está en pesos, tengo que indicar que la división estándar está en pesos. Si está en centímetros, la división estándar está en centímetros. Es la forma más rápida, o mejor dicho, la forma para calcularlo, podemos hacer lo siguiente con 6 pasos. En primer paso, calcular siempre el promedio primero, ¿ya? Luego de haber calculado el promedio, restar el dato menos el promedio, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 100 datos, yo debiese restarlo 100 veces. El dato menos el promedio, el dato menos el promedio. Entonces, dato 1 menos promedio, dato 2 menos promedio, dato 3 menos promedio, ¿sí? Y después cada uno de esos 100 valores, yo elevarlos al cuadrado. Luego de haberlos elevado al cuadrado, los sumo y finalmente los divido por el total de datos. Ya, eso es lo que uno esperaría, pero obviamente hay caminos más cortos para andar haciendo de uno por uno. Por ejemplo, hay un ejemplo con 3 datos. Se realizó una encuesta a 3 alumnos, se quiere saber la deviación estándar de sus edades. Si estas fueron 18, 25 32. Son 3 alumnos que me respondieron esa encuesta y me dijeron sus edades. Yo primero que debo hacer siempre es sacar el promedio. Saco el promedio, que es la suma total, 18 más 25 más 32, y lo divido por el total de datos, que en este caso son 3. 18 más 25 más 32, lo divido por 3, me da una edad de 25. O sea, me pregunta, ¿cuál es el promedio de esos 3 alumnos? 25 años. Independientemente que se repita, por ejemplo, puede ser que el dato de promedio no esté dentro de los valores respondidos. Calculo la deviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que hago? 18 menos 25 lo elevo al cuadrado. 25 menos 25 lo elevo al cuadrado.
32 menos 25, lo elevo al cuadrado. Lo divido por el total de datos y le aplico la raíz cuadrada. En este caso ahí está resuelto. 18 menos 25 son menos 7. Menos 7 al cuadrado es 49, positivo. 0 al cuadrado es 0. 32 menos 25 es 7. 7 positivo. 7 positivo al cuadrado es 49. Sumamos 49 más 0 más 49, nos da 98. Lo dividimos por, la raíz, por 3 y le aplicamos raíz. Y eso da un total de 5.71. Eso quiere decir que en este caso las edades de las personas están separadas más o menos de una división de 5.71 años con respecto al promedio. O sea, si yo tuviese que llevarlo a una congruencia mucho mayor, yo podría decir que la mayor cantidad de datos se encuentra entre los 30 y los 20 años aproximadamente. Porque como la división estándar de 5 o 6 años y el promedio es 25, ahí se encuentra la mayor cantidad de datos. Uno espera que ocurra eso. ¿Cómo se encuentra una división estándar? En columnas, en este caso cuando el dato es discreto. Vamos a suponer que me respondieron esos datos, me respondieron el dato 5, 2 personas me respondieron el 5, 4 personas me respondieron el 10, 8 personas me respondieron el 15, 4 personas me respondieron el 20, 2 personas me respondieron el 25, dando un total de 20 personas. Voy a sacar el promedio, y recuerden cómo sacar el promedio multiplicando el dato por la frecuencia. Dato por frecuencia, y lo sumo, en este caso, me da un total de 300 y lo divido en este caso por 20, dando un total de 15. En este caso 15 sería mi promedio. Cuando saqué el promedio, ahora yo debiese supuestamente, yo debiese restar uno por uno, o sea, los 20 datos, el 15 lo resto por el 15 lo resto en este caso por el 5, el 15 lo resto por el 10, el 15 por el 15, yo debiese hacerlo. Pero para hacerlo mucho más corto, hacemos lo siguiente, creamos una nueva tablita que se va a llamar x menos x promedio al cuadrado por la frecuencia. ¿Por qué lo hacemos por la frecuencia? Porque ya los datos vienen agrupados, entonces no están separados, vienen agrupados. Entonces en este caso, yo restaría el 5 menos el promedio, que es el 15, lo elevamos a 2 y lo multiplicamos por el 2 de frecuencia. Luego hago lo mismo con el siguiente dato. El dato que era el 10, le resto el 15, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia, que en este caso era 4. Luego con el 15 hago el mismo procedimiento, luego con el 20 y luego con el 25. Siempre el dato menos el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia. Luego de haber calculado cada uno, lo sumo y lo divido por el total y le saco la raíz cuadrada. En este caso, si son 600, lo divido por 20 y le aplicamos raíz cuadrada y nos da un total de 5.47. Eso quiere decir que la mayor cantidad de datos que tenemos, si el promedio era 15, yo le sumo 5.47 o le resto 5.47, se supone que la mayor cantidad de datos se encuentra en ese rango. Y eso sería mi desviación estándar. No. Dígame. Pregúnteme. Voy a consultar. Justo no se escuchó la pregunta. No sé si la va a realizar la pregunta. ¿Tiene alguna duda más? O se la puede escribir mejor todavía, ¿ya? Ya que no se escucha bien el audio. Profesor. Dígame. Profesor. Dígame, escucho. Cuando tenemos muchos datos, es que me perdí. Sí, cuando tenemos muchos datos. Eso, esta tabla se hace. Se hace la siguiente, la columna que está, la última columna que está ahí. ¿Por qué? Porque si no se van a demorar demasiado restando uno por uno todos los valores. Y más encima después hay que elevarlo al cuadrado. Entonces cuando tengo muchos datos, se escribe la última columna. Para hacer el ejercicio mucho más corto. ¿Ok? Si yo tuviese poquitos datos, unos 10 datos, yo lo hago así, pues lo hago como en la primera parte, como eso. Lo sumo, saco el promedio y después lo voy restando uno cada uno. Pero cuando tengo muchos datos, tengo que crear una columna extra, obviamente mi columna ya gigante, ya que estamos haciendo, para poder responder al ejercicio. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese caso, yo calculo mi desviación estándar.
Pero ¿qué pasa el dato si viene en intervalos? Esa es otra pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Qué pasaría si el dato viene en intervalos? No viene, como en este caso, en una tabla bien agrupada por una sola respuesta, sino viene en intervalos. En caso que venga intervalos, por ejemplo, ahí yo coloco con intervalos, también primero se saca el promedio, no hay problema, siempre sacar el promedio. Y vuelvo a crear una tabla. En este caso, el dato lo voy a restar con la misma fórmula, el dato menos el promedio por la frecuencia. Pero no va a ser el dato concretamente el que voy a restar. Eh, claro, Carolina, como te decía, más datos se ocupa la tablita. ¿Qué ocupamos como X? Acá como Ah, X ya, gracias. ocupamos la marca de clase. Acá, chicos. Por ejemplo, si el dato viene por intervalo, usted no va a restar. Ah, por ejemplo, si el intervalo va del 1 al 9, voy a restar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta llegar al 9. No. Solamente elige uno, que en este caso, ¿cuál va a ser ese valor que va a elegir? El marca de clase. Y la marca de clase lo va a empezar en este caso, a restar. Entonces digo, en este caso, este intervalo que contiene elementos del 1 al 9 se llama 5 para mí. Eso va a ser mi marca de clase. Lo ideal, ojalá chicos, que las marcas de clase o los promedios en algunas ocasiones, si es posible escribirlo en entero, ojalá lo escriban en entero, ¿ya? Normalmente cuando se escriben decimales, cuando hablamos de millones o miles de millones, por ejemplo, si uno dice el ingreso de tal empresa fue la siguiente y uno le dice el ingreso fue 5, 4,5, obviamente estamos hablando de millones o estamos hablando de miles de millones o cientos de millones o o simplemente en cientos o en 100.000, 10.000, 20.000. Para no andar escribiendo números tan grandes, uno escribe lo más pequeño. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere definir un 10 millones de ganancias, uno escribe un 10 nomás. Si quiero escribir 10,5, yo sé que son 10,5 millones. Ahí ocuparíamos los decimales. Cuando son números demasiado grandes. En este caso, cuando son números bastante cortitos, no es recomendable no ocuparlos. En este caso, por eso yo ocupé, por ejemplo, la marca de clase ya números enteros. ¿Ya? En este tipo de ejercicio. Y lo mismo para hacer los cálculos. En este caso, marca de clase menos el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia. Abajo lo mismo, marca de clase menos el promedio, lo elevo al cuadrado por la frecuencia. Y lo repito todas las veces que sea necesario. Vuelvo a sumarlos y lo divido por el total de datos. Y le aplico raíz cuadrada. Como le explicaba la compañera, ojalá estos datos, esta forma de calcular la división estándar es cuando sea con tablita. Cuando venga la tabla lista o cuando son datos demasiado grandes o mucha cantidad de datos, realizo mejor el ejercicio de esta forma. Una división estándar mucho más amplia. Otro tipo de medida de variación, aparte de la división estándar, chicos, es lo que llamamos varianza. Y la varianza simplemente es como la media aritmética, o mejor dicho, se define como la media aritmética de los cuadrados. O sea, se diferencia en base cuadrática. ¿A qué me refiero? Las divisiones estándar normalmente siempre son grandes, siempre es mucho mayor y también es positiva. En este caso, em, la varianza se puede calcular de manera más sencilla de la siguiente forma. Se puede calcular como la división estándar al cuadrado. O sea, si yo calculo una división estándar de 5 y me pregunta cuál es la varianza, yo calculé la división estándar, me dio 5, lo elevo al cuadrado, me dio 25. La varianza es de 25. Y se mide en unidades cuadráticas. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando, si a mí me dio una división estándar de 5 pesos, mi varianza va a ser de 25 pesos cuadrados. Eso tengo que indicar. Si mi división estándar fue de 0,3 hijos, mi división estándar debe ser de 0,09 hijos al cuadrado. ¿Ya? Puede ser que la unidad de medida nunca se pueda aplicar al cuadrado. Por ejemplo, hijos cuadrados no tiene lógica. Pero esa es la medida de la varianza. Y la varianza simplemente me ayuda a definir la variación cuadrática de los elementos. ¿Ya? Para ver de modo más amplio, en este caso, cuán separados están los datos. ¿Ya? Eso me ayuda a la varianza. Y por último, el coeficiente de variación. En este caso, el coeficiente de variación es la medida del porcentaje de variación que varían con respecto al promedio de los datos. Entonces, en este caso se calcula de la siguiente manera. Se calcula como la división estándar partido por el promedio multiplicado por 100. Y se expresa en porcentaje. Entonces yo podría decir, los datos varían un 30%. No, estos datos que están acá varían un 25%. Estos datos varían un 50%.
Estos datos varían un 1%. Más alta la variación, más separados están los datos. Ya, para que lo tengan en cuenta. Si yo digo, este curso tiene un coeficiente de variación de 30% y este curso de un 50%. Eso quiere decir que un curso, obviamente, las notas son mucho más separadas de una con otro que el otro curso, que es más homogéneo. Un curso más homogéneo tendría casi un 0% de variación y uno que esté muy separado tendría 100% como máximo, llevándolo al extremo. Pero siempre hay valores entre medios, ¿ya? Siempre hay valores que nos van a dar un 80%, un 30%, un 25%, el decimal que nos vayan indicando. Esas son las medidas de dispersión, chicos. Vuelvo a repetirles, me interesa que explicarles bien la parte teórica antes de hacer ejercicio concretamente. Y el último método que vamos a ver, en este caso de agrupación de datos, mejor dicho, un método de, de perfeccionamiento, de indicar la cantidad de datos que tenemos, indicar el dato exacto, es las medidas de posición. Y las medidas de posición usted la ocupan bastante, quizás usted no la ocupan bastante, pero han sido calificados de esa manera para recibir ciertos beneficios. Y las medidas de posición tienen que ver con la palabra percentil, que son yo separo los grupos o yo voy dividiendo los grupos en percentiles, que también le llamamos deciles, quintiles, cuartiles, ¿ya? Que son los elementos más clásicos. No solamente ocupamos el cuartil, el quintil, el decil y el percentil. El cuartil es más ocupado, el decil y el percentil también. Normalmente el cuartil se define con una letra Q de cuartil, el quintil con una C, el decil con una D y la percentil con una P. Normalmente esas son las definiciones, ¿ya? El cuartil quiere decir que yo separo los datos en 4 grupos. El quintil lo separo en 5, el decil lo separo en 10 grupos y el percentil lo separo en 100 grupos. Los cuartiles, tanto cuartiles como quintiles, deciles y percentiles, no existe el último grupo. ¿A qué me refiero? Para cuartiles, como yo los separo en 4 grupos, existe el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. No existe el cuartil 4. Para los quintiles, quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4, pero no existe el quintil 5. Los deciles, decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero no existe el decil 10. Y los percentiles también, percentil 1, percentil 2, 3, 4, 5, hasta el 99, pero no existe el percentil 100. ¿Por qué no existen? O mejor dicho, ¿por qué no se mencionan? Porque vamos a suponer que si uno dice, ya, yo soy justo, estoy encargado, soy presidente, y vamos a regalar un bono, vamos a dar un bono, mejor dicho, y voy a dar un bono a los 4 cuartiles. No puedo decir los 4 cuartiles, porque si digo los 4 cuartiles le estoy dando el bono a todos. Entonces uno debe decir, vamos a darle el bono a todos. Todos tienen el bono. Vamos a dar las becas para que estudien hasta el 10º decil. Es educación gratis, todos estudian gratis. 10º decil. Pero si uno dice, no, vamos a dar la beca hasta el 6º decil, 4º decil, obviamente estoy dando prioridad a 4 grupos y esos 4 grupos siempre se ordenan de menor a mayor. Ya es la forma, entre comillas, que lo hacen para calificarnos según nuestro ingreso. Entonces alguien dice, yo pertenezco al, no sé, pues, al segundo decil. O sea, estoy en el segundo grupo, que quiere decir, decil lo separa en 10. Y son el 100%, cada uno corresponde a un 10%. Yo estaría en el 20% más pobre, si pertenezco al segundo decil. Ah, yo pertenezco al quinto decil. Ah, pertenezco al 50% más pobre. Yo pertenezco al octavo decil. Pertenezco al 80% más pobre. Siempre los deciles van a tener esa condición. Hay un 80%, yo estoy en un 80% más pobre, pero hay un 20% más rico. Si yo saco puntajes para una PSU, normalmente, una prueba, me encontraron en el cuarto decil, o sea, estoy en el 40% de los puntajes, o sea, yo le gano al 40% de las personas, pero hay un 60% que me gana. Hablando de dinero también, pertenezco al tercer decil. Yo gano más que el 30% de las personas, pero hay un 70% de personas que me ganan.
Cuartiles. Los cuartiles, como dijimos, los dividían en 4 grupos, o sea, de 25%. Si alguien me dice, tú perteneces al primer cuartil, un 25% de las personas yo le gano, pero hay un 75% que está sobre mí. Tercer cuartil, 25 más 25 más 25, 75%. Yo le gano al 75% de las personas, pero hay un 25% que está sobre mí. Los quintiles se dividen en 20, 20, 40, 60. El percentil es mucho más sencillo. Por ejemplo, alguien dice el percentil 80. Un 80% de personas está bajo mi ingresos, por decir, pero hay un 20% que está sobre mi ingreso. Entonces esa es la idea del percentil. Quintil, cuartil, decil. Para datos no agrupados, la fórmula más clásica de ver los cuartiles, los deciles y los quintiles es de la siguiente manera. Se ve los datos y se divide por la cantidad de los valores. ¿A qué refiero? Normalmente se escribe como el valor del cuartil o quintil o la palabra que lo estén haciendo multiplicado por el dato más 1 o simplemente multiplicar el dato. Ya normalmente le colocamos más 1, a veces no le colocamos el más 1 para el ejercicio, yo normalmente le ocupo el más 1. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me dicen, tengo los dos datos, el 16, el 10, el 4, el 8, el 12, todos esos valores que están ahí. Y me preguntan el primero y el tercer cuartil. En este caso siempre, pero siempre chicos, yo debo ordenar de menor a mayor. Ya nunca se separa, tú en este lugar, no, siempre se ordena. Porque se supone que estamos ordenando del dato más bajo al dato más alto. Entonces, si alguien me dice el primer cuartil, yo debiese hacer el dato, la cantidad de datos, que en este caso son 15 datos totales, 15, lo sumo más 1, me daría 16, lo multiplico por 1, porque es un cuartil, y lo divido por 4, porque habla de la palabra cuarto, cuartil, lo divido por 4. Si me preguntan en el tercer cuartil, yo, igual el dato, 15, lo sumo 1, lo multiplico por 3, tercer cuartil, lo divido por 4, me preguntan por qué es cuartil. Si me hablan de decil, cuarto decil, el dato lo suma más 1, la cantidad de datos lo suma más 1, lo multiplico por 4 y lo divido por 10, porque es decil y me hablan por el cuarto. Entonces cada vez que me digan quinto, sexto, eso es el valor que yo voy a multiplicar y la palabra decil, percentil, cuartil, quintil es lo que voy a dividir. Si me hablan de cuartil, divido por 4. Si hablo de quintil, divido por 5. Si es decil, divido por 10. Si es percentil, divido por 100. Siempre esa es la característica del ejercicio. Entonces siempre tengo que hacer esa división. Eso es cuando el dato no está agrupado. Ya para que ahí después le echen un vistazo porque después lo voy a explicar con mayor detalle. Cuando el dato no es agrupado, cuando viene en tabla, cuando viene en tablita. Cuando viene en tablita se ocupa la fórmula, en este caso que tenemos en este ejercicio, muy parecida a la que es la mediana y la moda que vimos en la clase pasada. Vemos el dato, en este caso si el dato está agrupado, está por intervalo, busco la posición del dato, en este caso si estoy buscando el tercer cuartil, son 90 datos, en este caso digo 90 datos, los voy a multiplicar por 3, acá no sumo más 1, simplemente el dato lo divido al total. Incluso el ejercicio anterior tampoco es necesario sumar más 1, uno va viendo si le conviene o no conviene sumar más 1 o no. En este caso no le vamos a sumar más 1, digo 90 datos, lo multiplicamos por 3, porque estoy buscando el tercer cuartil, y lo divido por 4 por la palabra cuartil. Me da una ubicación 67.5. Yo lo aproximo, sería 68. O sea, la persona número 68 de esa encuesta, hasta ahí estaría mi cuartil. Entonces yo busco en mi frecuencia acumulada, ¿dónde está el 68? Buscamos el 68, 3, 15, 25, 43, 53, 59, 79. Ahí estaría mi cuartil 68. Mi tercer cuartil, la persona 68 estaba metida ahí. Esa persona que estaba en 68, yo miro que corresponde a los datos principales, el dato inferior, que en este caso es 26.1, la separación que es la I, recuerden la separación entre el máximo y el mínimo valor del intervalo, la posición 68, lo pueden ocupar con el decimal que está ahí o simplemente el número entero, cualquiera de las dos opciones es la correcta.
buscamos la frecuencia acumulada anterior y lo dividimos por la frecuencia del dato, en este caso que era 20. Y hacemos la operatoria. Y en esta operatoria siempre resolver primero el paréntesis, luego la división, luego la multiplicación y finalizamos con la suma. Siempre revisamos la suma. En este caso el ejercicio da 27.75. Entonces cada vez que hacemos un ejercicio con tablas, lo que hay que fijarse bien es dónde está ubicado el cuartil o el quintil o el decil o el valor que estemos ubicando. Siempre marcarlo, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo ya. Vuelvo a repetirles, ahí les coloqué varios ejemplos posibles para que los tuvieran en cuenta. Eso no lo vamos a hacer por ahora todavía. Entonces, chicos, nuevamente las medidas de posiciones para ir diferenciando las ubicaciones, ¿ya? Vamos, entonces, siempre se busca una totalidad de personas y esa totalidad de personas se empiezan a repartir. Por ejemplo, vamos acá en educación, cuando dicen vamos a darle un crédito o una beca hasta el sexto decil. O sea, el 60% más pobre o el 60% de los ingresos, si no lo quieren escuchar con la palabra pobre, el 60% de los ingresos. Entonces yo veo en qué rango estoy. Entonces, ¿qué quiere decir 60%? No quiere decir que, justo a este valor lo vamos a decir hacia abajo. No, lo que hacen, ordenan todas las personas que entran, por eso siempre las becas, siempre los créditos, se hace una postulación y se hace llenar una tabla, unos datos. Entonces, cuando tienen todos los datos, que todas las personas que ingresaron, normalmente las fichas con los ingresos familiares, los ordenan de menor a mayor. Y ahí después hacen el corte. Supongamos que hacen el corte justo a la persona que corresponde al 60%. Si postularon 100 personas, la persona 60 me respondió como ingreso familiar 700.000. Hasta ahí vamos a dar la beca. Entonces, todas las personas que ganen o que tengan un ingreso familiar menor a 700.000, les vamos a dar la beca, el crédito, lo que sea. Y si aparece una persona, la persona 61, justo la persona 61 ganó 701.000 pesos, perdió. No alcanzó el crédito, no alcanzó la beca, no, bajo ese régimen de valores. Entonces la idea siempre es siempre ordenarlos de menor a mayor. Es como por ejemplo ya, ustedes hacen la prueba, dan la prueba, vamos a suponer que les va mal en la prueba. Yo le digo, chicos, ya voy a hacer una guía, pero solamente hasta el tercer quintil le voy a dar las décimas. O sea, las personas que hayan sacado tres quintas partes, o sea, del curso, tres quintas partes del curso, yo le estoy dando la oportunidad de conseguir décima. Al resto no, a dos quintos no, porque encuentro que es necesario, porque le fue bien. A diferencia, no, le voy a dar la oportunidad a todos. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, uno dice, no, hasta el tercer quintil. Entonces, calculamos el tercer quintil vamos a suponer que fue un 4,8. Entonces, hasta las personas que sacaron un 4,8 hacia abajo pueden hacer la actividad. Los demás, 4,8 hacia arriba, no la hacen. Y alguien dice, profe, pero yo tengo un 4,9. No está dentro de la actividad, porque yo pedí hasta el tercer quintil. Entonces, esas consideraciones, esas pequeñas separaciones, van abarcando hacen un poco la diferencia de pertenecer a un quintil o no pertenecer a un quintil, o pertenecer al decil o no pertenecer al decil, que yo me gane un beneficio o no tenga el beneficio, que me den un crédito o no me den el crédito. Normalmente siempre bajo esos parámetros. ¿Ya? Por eso, por eso chicos, como les comentaba la clase pasada, cuando a veces alguien realiza un censo, si yo miento demasiado con mi ingreso, digo, gano muy poco, obviamente, las personas que realmente responden de manera correcta con documentos, por eso no llegan los beneficios a ciertos lados. Porque obviamente hay mucha discrepancia. Si alguien dice, gano poco, o tengo un televisor blanco y negro en mi casa, una radio AM nomás, mi ingreso, vivimos 15 en la casa y tenemos la única persona que trabaja es mi papá, no sé, y gana 1,5 millones, pero entre los 15 es como tener 100.000 pesos cada uno, que es un ingreso bastante bajo. Eh, entonces, obviamente, y muchas personas repiten ese parámetro de mentir en los ingresos, obviamente hace que exista mucha gente pobre o mucha gente con poco ingreso y entonces cuando reciban el beneficio, alguien que realmente lo necesite, alguien que realmente, por ejemplo, clase media, no alcance, porque ya están todos los cupos, porque obviamente se les da una ponderación, un porcentaje.
Entonces esas son las consideraciones que tenemos en cuenta con las medidas de posición. Veamos, chicos, vamos a hacer algunos ejemplos con el Excel en base a lo que vimos el día de hoy, antes de que empiecen a trabajar con la guía, ya que la guía la semana pasada quedó en stand-by debido a que hablé mucho ese día, casi ocupé las 2 horas hablando para trabajar. No sé si hay alguna pregunta, chicos, alguna duda, alguna consulta que tengan antes de mostrar nuestro Excel. Entonces vamos a ver el Excel. En este caso que voy a trabajar el mismo Excel de la semana pasada, ya, porque ya lo tenía avanzado, ya, bastante avanzado. Vamos a ver si era este. Vamos a ver ese Excel. Ahí sí. Entonces vamos a cambiar acá lo que estaba mostrando y vamos a explicar lo siguiente. Eso estamos viendo las clases pasadas. Ese usé como base para hacer los ejercicios. Veamos, chicos. Entonces teníamos esos ejercicios que estamos viendo en la clase pasada, donde calculamos la media, la mediana y la moda, donde le explicaba que normalmente cuando el dato viene separado, era simplemente escribir promedio como comando y elegir los valores. En la mediana, escribir el concepto de mediana y en este caso en la moda. Si yo quisiera calcular la desviación estándar, en este caso en este tipo de ejercicio, normalmente yo puedo elegir acá desviación. Podría escribir la palabra desviación si es que lo toma, si no lo toma, abro paréntesis, tampoco puede ser que lo pueda tomar. Entonces, si yo tengo dudas con respecto cuál es el comando más adecuado, está la opción de fórmulas. Yo voy acá a fórmulas y obviamente tengo que buscar la fórmula la que yo voy a ocupar, en este caso la estadística. Me va indicando todas las fórmulas posibles que yo quiero en estadística. En este caso yo quiero la desviación. Si lo quiero ver como población o muestral, va variando un poco el ejercicio. En este caso yo lo voy a tomar como poblacional. Dice def estándar poblacional. Entonces me va a indicar que la fórmula es desviación estándar P. Desbest.p. Y en este caso yo tengo que elegir los datos. En este caso el rango de los datos yo lo selecciono acá.
Incluso a veces me abre una opción acá, un generador de fórmulas que me va indicando la definición, que me va a ayudar a hacer mi ejercicio también, que me ayuda a interpretar los valores. Entonces en este caso aprieto Enter y me dice que esa es la desviación estándar de este ejercicio, propiamente tal. ¿Ya? En este caso lo vamos a escribir, recuerden que lo estamos escribiendo con dos decimales o con un decimal, porque era un dato. Entonces ahí me dice la desviación estándar. La varianza, tengo dos opciones posibles: ocupar el comando varianza o simplemente escribir el valor de la desviación estándar y elevarlo al cuadrado. Cualquiera de las dos opciones es correcto. Entonces en este caso, desviación estándar 1.6, escribimos la opción, y para la varianza simplemente lo elevamos al cuadrado. Si quiero calcular el coeficiente de variación, el coeficiente va a ser igual a, recordar que era la desviación estándar dividido el promedio, la media, multiplicado por 100. En este caso, multiplicado por 100. Y lo vamos a colocar en paréntesis esto para que lo hagamos el resultado, ¿ya? Ahí, 22.04%. Pero también se puede hacer de otra manera. Excel también tiene esa particularidad. ¿Qué pasa si yo no lo multiplico por 100 y lo escribo simplemente la división? Yo escribo ahí el 30, y donde dice general, yo cambio la casilla, porque no quiero que la casilla sea en general. Quiero que la casilla esté en porcentaje. Y elijo porcentaje y me va a indicar el porcentaje. 32%. Entonces, si yo lo ocupo de esa manera, yo simplemente hago la división de casillas nada más, que es la división partido por el promedio, y elijo que la casilla esté en porcentaje. Nada más que ese dato. Pero si no lo quiero hacer, tengo que multiplicarlo por 100 y indicar que está escrito en porcentaje, porque el coeficiente de variación se define en porcentaje. Si quiero calcular los cuartiles, los quintiles, también lo puedo hacer acá. Por ejemplo, si quiero calcular el tercer cuartil. Vamos acá al generador de fórmulas. Vamos acá a fórmulas. Más funciones. Voy a estadística. En el Excel. Me va a indicar un listado gigante. En este caso busco cuartil. Entonces normalmente uno dice, cuartil, ¿cómo es? Cuartil, ahí está cuartil, pues cuartil. Excluyente o excluyente. Vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Si elijo cuartil excluyente, dice, devuelve el cuartil un conjunto de datos de la función del percentil de 0 a 1 exclusivos. Entonces, matriz, elijo la matriz, que son esos números que están ahí. Me estaba pasando, dije hasta ahí, ¿no? En este caso, hasta ahí. Y el cuartil. Quiero el tercer cuartil. Cuartil 3. Coloco Enter, el 7. O sea, tercer cuartil pertenece a un 7. O sea, si yo me saco un 7, hay valores hacia abajo que pertenecen al cuartil. O sea, si yo ordenar este grupo, que son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, 7 datos, y vea hasta dónde llega el tercer cuartil, hasta un 7. Eso quiere decir que hay una persona que va a estar dentro del tercer cuartil, va a haber otra persona que no, y eso va a ser completamente aleatorio, porque los dos sacaron un 7, pero uno va a estar dentro del tercer cuartil y otro no lo va a estar. Si quiero que sea excluyente, porque lo hicimos con excluyente, disculpen, lo vamos a hacer incluyente ahora. También busco la opción, estadística, cuartil, incluyente. También hago el valor, lo elijo todo. Y elijo en este caso el tercero. Y me da el resultado 6,5. Entonces, tenemos la opción con incluir y excluir. Normalmente ocupamos la opción de excluir para que esté dentro del dato. Para que esté el dato. El incluyente no lo ocupamos. Normalmente ocupamos la opción 1, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a mostrar. Si quiero percentil, vamos a revisar si en este caso el Excel lo trae los percentiles. Si no lo tiene, hay que hacerlo en forma manual. Entonces, en este caso, elijo en estadística. Por ejemplo, ahí tenemos todos los elementos. Tenemos cuartiles. Ejemplo, decil no trae decil. Percentil sí lo trae. La opción percentil sí lo trae.
y la opción quintil no la trae. Ya normalmente traen esas opciones, solamente percentil y cuartil, que son los que más se ocupan en estadística. Son los... Pero el decil igual se puede obtener, pues si por ejemplo me dicen el quinto decil, el 50% y lo rajo como percentil. No quiere decir que no, si no lo trae no lo puedo ocupar, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Luego de eso, por ejemplo, ahí teníamos cuando los datos estaban separados. ¿Qué pasa cuando los datos vienen agrupados? Recuerdan que también puedo calcular la división estándar y la varianza y el coeficiente. Entonces, en estos casos, yo tendría que hacer una columna extra. Acá esta columna, que la vamos a llamar x menos el promedio, o media, menos la media. Todo eso elevado a 2 multiplicado por la frecuencia. Entonces, esa es una tabla un poco más alta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Vamos a escribir el dato, que en este caso son 0, en paréntesis, 0 menos el promedio. En este caso le voy a colocar el signo de pesos a ambos lados para que no se mueva la fórmula, porque siempre voy a restar por el mismo promedio, elevado a 2 por la frecuencia. En este caso ahí tenemos, en ese ejercicio. Entonces lo que hace es, el ejercicio dice 0 menos 2.7, es 2.7 negativo, 2.7 lo elevo al cuadrado, que da alrededor de 6, por ahí debe darlo 6 o 7, y lo multiplica por la frecuencia. Entonces ahí tenemos el dato. Como yo le coloqué el signo de peso al valor del promedio, yo arrastro, porque lo hago con todos, ¿se van fijando? Después la fórmula va cambiando los elementos que uno va eligiendo nomás, pero el elemento de promedio siempre se elige, ¿ya? Entonces lo hacemos de esa forma. Si lo quiero rajar con menos decimales, vuelvo a repetir, el Excel me permite hacer ese proceso. Hoy lo escribí con 2 decimales para hacer exacto. Luego hago la suma, sumamos todos esos valores, y para calcular la desviación estándar es igual. Vamos a colocar en paréntesis la suma dividido el total de datos, que en este caso es el 85, y lo vamos a elevar a 0.5. ¿Por qué 0.5? El 0.5 me indica que es una raíz. ¿Ya? Esa es la expresión que tenemos al ejercicio. Por lo tanto, la desviación estándar acá es de 1.2. De los televisores que me fueron respondiendo, entre un dato y otro, con respecto al promedio, una separación de 1.2. La varianza, elegimos la división estándar y lo elevamos al cuadrado, que es de 1.5 al cuadrado. ¿Ya? A veces normalmente la separación no es muy amplia en la varianza. Coeficiente de posición, la división estándar, la dividimos por el promedio y eso lo expresamos en porcentaje. Y obtenemos nuestro resultado, o sea, el 46% de variación de los datos. Esa es la variación de un dato con respecto al promedio. Y si queremos calcular, no sé, algún elemento, no sé, percentil 30, percentil 30, acá no podemos ocupar un comando. Lo que hay que hacer acá es hacer otro elemento más clásico. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se busca la posición. ¿Y cómo se busca la posición? Se calcula de la siguiente forma. Me están preguntando el percentil 30. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es el 30 lo voy a multiplicar por el total de datos, que en este caso es 85, y lo vamos a dividir por 100, ¿ya? ¿Por qué por 100? Porque hablamos de percentil. Lo dividimos por 100. O sea, 25.5, que eso sería aproximadamente 26. O sea, la posición 26. Posición 26. Posición 26. Nosotros aquí le vamos a colocar naranja aquí para que buscamos que dónde está la posición 26 en la frecuencia acumulada. Tenemos el 2, el 17, el 27. Acá en la posición 26.
¿ya? Para obtener el ejercicio, posición 26. O sea, el percentil se encuentra acá, po. No necesito hacer tanto cálculo y decimos que el percentil se encuentra en el segundo televisor. O sea, las personas que respondieron, yo digo que el 30% de las personas, o el percentil 30, corresponde a dos televisores. Entonces, si yo tengo dos televisores, yo estoy sobre el 30% de las personas, normal de los que tienen televisión, pero hay un 70% de personas que tienen más televisores que yo. O sea, yo tengo 30% más o igual las personas, pero hay 70% que tiene más televisores que yo bajo este ejercicio, viendo el ejercicio de la semana pasada. Entonces eso es como lo vamos viendo. Por último, para una tabla esta tabla que es la más compleja, la más extensa, tenemos una desviación, una varianza y un coeficiente que lo vamos a calcular de la siguiente manera. Nos falta una columna más que la vamos a agregar acá. A esto lo vamos a achicar un poco para que se note, para que no haya tanto espacio. Lo vamos a achicar ahí y vamos a agregar una nueva columna a nuestra tabla. Lo bueno de Excel, porque si yo me olvido, puedo agregar una columna en cualquier momento. ¿Y cómo la vamos a calcular? Va a ser la marca de clase menos el promedio, o la media, vamos a escribir media mejor. Cerramos paréntesis, lo elevamos a 2 y lo multiplicamos por la frecuencia. Entonces en este caso va a ser igual a marca de clase menos la media. Le colocamos signos de peso, vuelvo a repetirles para que no se mueva la media. Cerramos, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia de cada una de las categorías. En este caso lo voy a escribir con 2 decimales. Y hasta ahí tenemos nuestro ejercicio. Sumamos, suma de todos los elementos que están acá, los sumamos y calculamos. Desviación estándar va a ser igual, abrimos paréntesis, el valor dividido por el total de datos, que eran 50, lo elevamos a 0,5, le vuelvo a repetir porque estamos aplicando raíz cuadrada. Entonces me da esa desviación estándar entre un dato y otro. Tiene una desviación de 12.7. Si estamos hablando de centímetros, vamos al número entero de 13 centímetros. Esa es la desviación estándar entre una estatura y la otra estatura, recordando que eran estaturas de gente. La varianza, el mismo elemento, pero al cuadrado, o sea, 163 centímetros o 163 centímetros cuadráticos. Y el coeficiente de variación es la desviación partido por el promedio, por la media. Eso quiere decir que en ese curso, en ese grupo que vimos nosotros, hay una variación de un 8% de los datos. O sea, todos están bastante cerca con respecto al promedio. No hay gente muy pequeña ni gente muy alta. Eso me indica el ejercicio. Y por último, si quiero encontrar un percentil cualquiera, en este caso, en este ejercicio, quisiera encontrar no sé, podríamos decir el percentil 80. Percentil 80. Percentil 80, o también podemos llamarlo decil 8, que es lo mismo. Podríamos decir, la ubicación, o posición, podríamos llamarlo. Alguien diría, ya, 8, queremos decir 8, que eso quiere decir que es igual a 8, lo multiplicamos por la cantidad de datos, que son 50, y lo dividimos por la palabra decil, que es 10, o sea, la posición 40. Busco la posición 40 en mi tabla, en este caso lo vamos a hacer con verde, en la frecuencia acumulada, 8, 20, 35, 44, ahí estaría en este rango estaría nuestra posición. Entonces, decir
X y menos 1, o sea, buscamos el dato inferior, sería 170. Buscamos la separación entre 170 y 180, una separación de 10 centímetros. Buscamos la frecuencia del percentil, en este caso la frecuencia percentil es 9. Ahí me estaba moviendo, me moví demasiado al extremo. Buscamos el percentil es 9. Y por último, la frecuencia acumulada anterior, FI menos 1. Que en este caso, mi frecuencia acumulada es 44, la anterior sería el 35. Y aplicamos la fórmula. Muy parecida a la que ya habíamos aplicado con la mediana, ¿se fijan, no? Ocupamos una fórmula similar. Entonces, en este caso sería igual a I, límite inferior, más el intervalo multiplicado por la posición. En este caso voy a ocupar la posición 40, menos la frecuencia acumulada anterior. Todo eso partido por F. Vamos a dejarlo en paréntesis para que no tenga problema al ejercicio. Entonces eso me indica que son 175 centímetros, 176 para ser exacto. O sea, 176 centímetros. 176 se encuentra entre 170 y 180, sí. Por lo tanto, las personas que encuentran el decil 8, que es el 80%, miden hasta 176 centímetros. O sea, si yo perteneciera al decil 8, o sea, hay un 80% de personas más pequeñas que yo, pero hay unos 20% superior a mí. O sea, hay un 80% de personas que miden hasta un 176 centímetros, pero hay un 20% de personas que miden sobre 176 centímetros. Eso es lo que yo extrapolo con esas medidas. Por lo tanto, chicos, ahora lo que ustedes deben hacer, deben trabajar con la guía, terminar la guía de la semana pasada. Me interesa que terminen bien la guía para que calculen bien la media, la mediana y la moda. Ya en la próxima clase vamos a ver vamos a calcular desviaciones, varianzas, percentiles, y vamos a ver lo que es el rango intercuartil, que como ejercicio, ya para que se puedan poner al corriente. La guía se llama guía número 4, si no me equivoco, está en la plataforma, ya que para que la empiecen a desarrollar. Así que para que avancen en su guía. No sé si hay alguna consulta, chicos, alguna pregunta, dudas. ¿Tienen plazos para subir? Profe, en la primera prueba entraste. Dígame, justo. Profe, Dígame. en la primera prueba entra todo esto Sí, la primera prueba de esto hasta esto, todo esto. hasta que lleguemos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? No, ¿hasta qué materia llega? Hasta medida de posición, hasta los quintiles, deciles, hasta ahí llega. Hasta ahí no. Hasta lo que vi hoy día. Ok. Por eso le decía al Hasta principio. lo que vio hoy día. Sí, así como materia, hasta hoy día no. Ya la próxima clase me voy a dedicar solamente a hacer ejercicio, explicarle algunos conceptos que hayan quedado como guachos. Ahí podríamos hasta Ya. ahí. Pero materias fuertes hasta acá. Ya, profe. Ok. Okay. La idea es que hagan la guía, tienen hasta mañana para entregarla, subirla a la plataforma Teams, háganla en Excel y las van subiendo, hagan un ejercicio por hoja para que les quede más ordenado.